Muy bienvenidos a la lección número 3 de la escuela sabática que para esta semana se titula La luz brilla en la oscuridad. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 12 y versículo 35, y dice de la siguiente manera: Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Fue un poco de tiempo lo que la luz estuvo entre los hombres, porque el Señor Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Él es la luz verdadera. Y Él hace un llamado para que nosotros andemos mientras tenemos luz, porque el que anda en tinieblas, dice el Señor, no sabe a dónde va. Yo sé que a más de alguno de nosotros nos ha pasado que nos hemos levantado a medianoche en medio de la oscuridad y intentando encontrar la luz nos hemos tropezado, ya sea con la cama, ya sea con algún juguete, ya sea con algún mueble, y cómo es difícil, casi imposible el poder caminar en la oscuridad cuando no hay luz, cuando no hay nada que nos ilumine el camino. Bueno, la controversia entre el bien y el mal vamos a analizarla durante esta semana con el tópico de la luz versus las tinieblas. La luz siempre va a brillar en medio de las tinieblas y el Señor va a darnos preciosas lecciones en esta semana. La lección del día domingo se titula La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Vamos a leer algunos versículos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y versículo 6. Vamos a escuchar lo que dice la palabra del Señor en este versículo. San Juan, capítulo 14 y versículo 6. Dice la palabra de Dios. Jesús les dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Veamos lo que dice otro versículo en el mismo libro de San Juan, en el capítulo 8 y versículo 44. San Juan 8:44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y vamos a leer un texto más en el libro de Proverbios, capítulo 23 y versículo 23. Proverbios 23, 23. Dice la palabra del Señor. Proverbios 23, 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Bueno, la lección del día domingo está hablando que la transigencia es una sutil estrategia de Satanás. ¿Y qué significa esto de la transigencia? Bueno, la Escritura dice que el Señor es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y en contraposición, la misma Escritura menciona que Satanás, él es mentiroso, que nunca permaneció en la verdad y que él es padre de toda mentira. Porque cuando él habla de mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y no permaneció en la verdad y él es el padre de toda mentira. Bueno, aquí nosotros tenemos que Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y Satanás, Él es el mentiroso, Él es el padre de toda mentira. ¿Qué nos quiere decir la Escritura aquí con esto? Que en un principio en la historia bíblica nosotros encontramos cómo el Señor intentó de muchas maneras atraer a su pueblo, pero ellos lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque ellos, aunque eran el pueblo de Dios y tenían el conocimiento de la verdad, ellos no anduvieron en la verdad, no anduvieron mientras la luz estuvo con ellos, y las tinieblas fueron tan densas que inclusive ellos llegaron a negar al mismo
autor y creador de todo lo que existe, de todo el universo, a nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero el enemigo ha utilizado una estrategia desde un principio, mezclando la verdad con el error. De esa manera fue como engañó a nuestros primeros padres, usando las palabras del Señor, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y cuando la mujer respondió: de todo árbol podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto el Señor ha dicho que no comamos, ni lo toquemos, porque el día que de él comamos ciertamente moriremos. La serpiente le dijo: no es cierto, Dios no está diciendo la verdad, no moriréis. Y al confiar de cierta manera en su capacidad, en su intelecto, tuvieron confianza propia, Adán y Eva transigieron con el mandamiento de Dios y pecaron al comer del fruto prohibido. Desde un principio el enemigo ha tenido mucho éxito mezclando la verdad con el error. En la iglesia temprana nos menciona la lección que el enemigo usó la fuerza para tratar de retener la iglesia creciente que el Señor había formado. Los cristianos eran despojados de sus bienes, eran tirados a los coliseos romanos, vestidos de pieles de ovejas, y ahí los masacraban en medio de las risotadas y de los aplausos de los paganos que se congregaban en los coliseos romanos para ver tales espectáculos. Pero después, él al ver de que la sangre de los cristianos era como abono que regaba los campos del evangelio, que cuando moría un cristiano, 100 o 1000 se levantaban cuando miraban el testimonio de ellos, porque el cántico de los cristianos era ahogado por las fieras que los devoraban, o inclusive por las llamas de la hoguera que los consumía en medio del fuego. Ellos terminaban cantando y alabando a Dios, y todo este testimonio era de forma impactante para las personas que los escuchaban, y muchos se convertían al evangelio, y por causa de la persecución los cristianos fueron esparcidos por todo el imperio romano, y donde quiera que ellos iban predicando la palabra de Dios. Entonces el enemigo se inventó una estrategia, la estrategia de la transigencia, es decir, empezó a oficializar el cristianismo como la religión oficial del imperio, y empezó a llamar a personas que no eran convertidas totalmente al cristianismo, y entonces se les permitió tener sus prácticas paganas y las mezclaron con prácticas cristianas, y de esta forma surgió una iglesia cristiana, pero con prácticas paganas. Hasta el día de hoy nosotros encontramos de que la iglesia que se originó de esta unión del paganismo con el cristianismo tuvo mucho auge y tuvo gran popularidad hasta el día de hoy. Tanto de que la idolatría se oficializó, ritos paganos se oficializaron, la adoración a imágenes y a ídolos, inclusive a personas, fueron tomados como costumbres dentro de la iglesia. Y aquí el enemigo lo que no pudo hacer por la fuerza, lo hizo por medio de la transigencia. Y es ahí donde la verdad fue derribada por tierra, y entonces las personas aceptaron el error, tomando como verdad medias verdades o verdades a medias. Y es aquí donde está el problema, porque la Escritura dice que el Señor es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Satanás no vino sino a robar, a destruir y a matar, porque Él es mentiroso y Él es padre de toda mentira. Entonces el enemigo se inventa verdades a medias o media verdades para tratar de llevar a las personas a la transigencia, y con esto él tiene mucho éxito en que engaña a muchas personas con verdades a medias o con medias verdades. Nosotros debemos de entender que la palabra de Dios no se puede torcer, y nótese de que muchas personas hoy en día inclusive usan la misma escritura para poder
cumplir sus deseos carnales, sus deseos egoístas, sus deseos ambiciosos, sus deseos orgullosos, y lo hacen transigiendo con la palabra de Dios. La Escritura dice en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La lección del día lunes se titula Lobos salvajes. Vamos a encontrar la lectura de este día en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 27 al 32. Hechos, capítulo 20, versículo 17 al 22. Lobos salvajes. Hechos 20, 27 al 32. Dice la palabra de Dios: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol San Pablo está haciendo un llamado a la iglesia temprana y los exhorta para que ellos tengan cuidado, dice, porque después de la partida del apóstol vendrían personas con doctrinas engañosas, lobos rapaces, que despedazarían al rebaño y que no tendrían piedad de ellos. Es decir, vendrían personas de afuera atacando a la iglesia. Pero hay otro peligro también aún mayor, y dentro de vosotros mismos dice que se levantarán hombres con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, para arrastrar tras sí discípulos. Y esto es muy importante recalcarlo, porque hoy en día hay peligro tanto de enseñanzas de afuera como de enseñanzas de adentro. Es decir, nosotros tenemos que, como dice la Escritura, escudriñadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Porque no todo el que dice Señor, Señor está de parte del Señor. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay muchas personas que se levantan con doctrinas falsas, con falsas enseñanzas, con falsas profecías, y diciendo yo tengo la verdad, yo tengo el Espíritu del Señor. Bueno, la Escritura dice probad los espíritus, porque hay muchos falsos espíritus que han venido al mundo, y hay muchas personas que saben manejar la palabra de verdad, pero la tuercen a su conveniencia, ya sea para despedazar el rebaño, porque dice la Escritura que son lobos rapaces, o también otros que se levantan dentro de la misma iglesia para arrastrar tras sí discípulos. Hay muchas personas que les gusta que les den like, que los sigan, que tienen miles y cientos de miles de seguidores, y lo que dice este pastor o lo que dice este predicador, como lo decían los de la iglesia temprana: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y le dice Pablo: bueno, ¿acaso fue Apolos sacrificado por vosotros? ¿Acaso fue Cefas crucificado por vosotros? ¿Acaso fue Pablo el que murió por vosotros? No debemos de poner nuestra mirada en ningún hombre. Maldito el hombre que pone su brazo por carne, o maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra mirada, nuestros ojos, dice la Escritura, tienen que estar puestos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Por qué razón? Porque todo hombre sea mentiroso y solamente Dios es verdadero. Hay muchas personas que
que dicen que ellos tienen la verdad, pero la Escritura dice que Cristo, solamente Cristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Por consiguiente, todos nosotros estamos expuestos a equivocarnos, a cometer errores, pero hay quienes que dicen, oh no, tal persona o esa persona es consagrada al Señor, y lo ponen al punto de un líder religioso infalible, que no se puede equivocar, y es ahí donde muchas personas siguen a hombres, siguen a predicadores, siguen a líderes religiosos, y cuando el líder dice algo, ahí van a ciegas, no escudriñando lo que está escrito, no escudriñando la palabra de verdad, porque estas personas suelen manipular, son lobos rapaces, y hay otros que se levantan dentro del mismo rebaño para llevar o atraer discípulos para sí mismos. ¿Por qué? Porque hay mucha conveniencia económica, porque hay mucha conveniencia social, porque hay mucha conveniencia cultural, en todo sentido. Hoy en día el evangelio se ha popularizado tanto, y hay muchas personas que hacen cualquier cosa en nombre del evangelio para lograr propósitos egoístas, y es aquí donde el apóstol San Pablo nos hace un llamado a que tengamos cuidado tanto de lobos rapaces como de hombres que se levantan dentro del mismo rebaño. Muy bien, la lección del día martes se titula Salvaguardados por la palabra. Vamos a leer el texto de este día en San Juan capítulo 17, versículo 15 al 17, y vamos a compararlo con Hechos, versículo 20 y capítulo 20, versículo 32. San Juan 17, 15 al 17, primer texto. Denme un minuto acá para buscar el primer versículo. San Juan 17, del 15 al 17 dice: No ruego pues que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta oración la hizo nuestro Señor Jesucristo a nuestro Padre Celestial, y le hizo un llamado para que, Él no pedía para que Dios los quitara del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal, que los guardes del mal. Ellos, aunque están en el mundo, aunque nosotros estamos en el mundo, nosotros no somos del mundo. Hay quien que dice, yo soy de El Salvador, yo soy de Guatemala, yo soy de Colombia, y empieza el nacionalismo, yo soy de México, yo soy de cualquier país, y empieza el nacionalismo en la persona, pero la Escritura dice de que nosotros en este mundo somos forasteros y advenedizos, que nuestra patria celestial se encuentra en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén, la que descenderá del cielo. Pero a veces nosotros vivimos en este mundo como que si fuésemos de este mundo, como que si en este mundo nosotros vamos a vivir eternamente. Aquí solamente estamos de paso, y el enfoque de nosotros muchas veces es en lo material, en tener, en hacer, en prosperar materialmente, físicamente, pero muchas veces dejamos de lado las cosas espirituales, y es ahí donde la oración del Señor tiene mucha relevancia para nosotros, porque Él oró a nuestro Padre Celestial diciendo, no te ruego que los quites del mundo. Es cierto, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Guárdalos del mal, guárdalos del maligno. Y luego, ¿cómo Él nos va a guardar? Bueno, Él mismo da la respuesta. Santifícalos, no en sueños, no en ideologías, no en pensamientos humanos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y es aquí donde nosotros debemos de tener sumo cuidado, porque el enemigo también conoce las Escrituras, y muchas veces él las cita torcidamente para lograr sus propósitos siniestros. Vamos a ver el texto de Hechos capítulo 20 y versículo 32. Hechos 20, 32. Dice la palabra del Señor, Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Nótese cómo el apóstol Pablo estaba poniendo a Dios en primer lugar,
y a su palabra, la palabra de gracia, que tiene poder para sobreedificaros y para daros herencia con todos los santos. La palabra de Dios tiene poder, pero debemos de nosotros someternos a la palabra, porque muchas veces nosotros escudriñamos la palabra, estudiamos la palabra, tratando de encontrar propósitos egoístas, una palabra que pueda excusar lo que nosotros queremos hacer. Y es ahí donde viene el problema, ¿no? Que nosotros debemos de permitir que la palabra nos edifique y que nos santifique, sometiéndonos a la voluntad de Dios. El Señor oró en el Getsemaní y Él dijo: Señor, te ruego que pase de mí esta copa, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. No sea como yo digo, sino que se haga tu voluntad. Muchas veces nosotros oramos: Señor, que se haga tu voluntad, pero nosotros al final de cuentas solamente lo decimos del diente al labio. Oramos el Padre Nuestro muchas veces: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero cuando el Señor nos dice algo en su palabra y nos dice explícitamente algo que tiene que ver en contra de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestra vanagloria, de lo que yo quiero hacer, entonces decimos: no, pues una vez al año no hace daño. El Señor es misericordioso, el Señor nos perdona nuestros pecados. Somos pecadores, somos malos, nadie cumple a cabalidad. Y entonces empezamos a buscar excusas en nuestras ideologías propias para torcer muchas veces, inclusive con la misma escritura, lo que Dios me manda explícitamente a que yo haga. No lo quiero hacer, y lo que el Señor me manda a que no haga, entonces sí, eso lo vengo a hacer. Si bien es cierto, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, una tendencia pecaminosa, pero es por eso de que nosotros necesitamos someternos a Dios y a su palabra, para que la palabra del Señor nos santifique, y con el poder de la palabra nosotros podamos ser edificados y sobreedificados, para que podamos tener la herencia con todos los santos. Muy bien, la lección del día miércoles se titula El razonamiento humano al margen de las Escrituras. Nuevamente aquí vamos con razonamientos humanos y dejando de lado las Escrituras. Veamos lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 25. Libro de Proverbios, capítulo 16 y versículo 25. Proverbios 16, 25. Dice la palabra de Dios: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que parece derecho al hombre, hay caminos que parecen derechos, hay caminos que parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Es por eso que nosotros no debemos de apoyarnos en nuestra propia prudencia, no debemos de apoyarnos en nuestra propia inteligencia, no debemos de apoyarnos en nuestra propia sabiduría. A mí me parece que esa muchacha es la indicada para mí. ¡Ay, qué bonita es! Pero es que el Señor te ha dicho en la palabra: no hay comunión la luz con las tinieblas. Entonces, ¿por qué tú vas a seguir tu razonamiento propio, tu sentimentalismo enfermizo, para ir en contra de la palabra de Dios solo porque a ti te parece que esa muchacha es la ideal o ese muchacho es el ideal? Solo para poner un ejemplo. A mí me parece que este trabajo es el que me va a sacar adelante, vivir en esta comunidad. Cuando Dios nos ha dicho que debemos de tomarlo en cuenta a Él en primer lugar, y que Él va a enderezar nuestros caminos. Reconoced a Jehová en todos vuestros caminos, y Él enderezará tus veredas. Pero es que a veces nosotros hacemos todo lo contrario. Tomamos nuestras propias decisiones basados en nuestra inteligencia, porque nosotros somos muy inteligentes. Basados en nuestro razonamiento, es que nosotros tenemos una gran capacidad de razonamiento. Tomamos nuestras decisiones basados en nuestros impulsos, es que a mí me gusta tal cosa y es que yo quiero hacer algo. Pero cuando vienen las consecuencias, nosotros decimos: ay, ¿y por qué a mí?
¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué me está pasando? Pero es porque tú no tomaste en cuenta a Dios en todos tus caminos y entonces tú te fuiste por tus propios caminos y cuando nos damos en los dientes, cuando nos damos en la frente, entonces decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Dónde está Dios ahora? Y todavía reclamamos. Tenemos la sofisma de tomar nuestras propias decisiones en contra de la palabra de Dios. El Señor nos ha dicho que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, en todos. No en algunos, no en los que yo quiero, no en los que me convienen. Porque cuando nos está yendo mal, ahí sí reconocemos a Dios. Pero cuando yo quiero hacer algo que Dios me ha dicho que no haga, ahí nos hacemos los desentendidos, nos hacemos los que tenemos la capacidad de razonar con nuestro propio razonamiento, con nuestra propia inteligencia, y entonces el enemigo viene a tomar el lugar del Señor y es ahí donde nos entrampa, es ahí donde nos pone lazo, es ahí donde nos pone el lazo del cazador, pero el Señor no nos libra porque no nos respeta nuestras decisiones. Él dice, es aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero es que a veces nosotros dejamos a Dios afuera. Él está tocando la puerta y no la abrimos a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestro trabajo. Lo dejamos a Dios por ahí, que siga tocando, que siga esperando. Pero cuando me va mal, cuando las cosas no van como yo quiero, entonces ahí decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué ¿Por qué me está sucediendo esto? Nótese que si nosotros tenemos a Dios, aún en medio de los problemas, en medio de las dificultades, si tenemos a Dios en nuestra vida, la Escritura dice de que todas las cosas obran a bien de los que amamos a Dios, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Es decir, no solo por el hecho de que nosotros reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, las cosas nos van a ir como yo quiero. Tenemos que reconocer que se tiene que hacer la voluntad de Dios. El Señor dijo, ¿podéis beber la copa que yo he de beber? Sí podemos, dijeron los hijos de Zebedeo. ¿Podéis ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? Sí podemos ser bautizados. Digan, no sabían lo que estaban hablando. Y muchas veces nosotros pensamos que el cristianismo es, yo acepto a Cristo y Él me va a complacer todo lo que yo quiero. Yo acepto al Señor y me va a ir de maravilla. Todo es color de rosa con el Señor a mi lado. No, el Señor dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, en el mundo tendremos aflicción, porque nosotros no somos de este mundo. El mundo ama a los suyos, pero aborrece a los que no son de este mundo. A Cristo lo aborreció y lo crucificaron. Es decir, el Señor dice, cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero hoy en día se vende un evangelio de prosperidad, se vende un evangelio de que todo nos va a ir de maravilla, que todo nos va a ir color de rosa, y entonces cuando vienen las pruebas, vienen las dificultades, no hay una semilla sembrada en buena tierra, una cayó entre espinos, otra cayó entre piedras y otra se la comieron las aves del cielo. Así sucede con las personas que escuchan la palabra, porque cuando vienen las pruebas, cuando viene el calor del día, cuando vienen las dificultades, se nos va el conocimiento de la palabra y ya no queda más semilla de la palabra del Señor en nuestro corazón. Es ahí donde tiene que morar la palabra del Señor. La Escritura dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los razonamientos humanos, las ideologías humanas son vanas y no son confiables. Solamente un escrito está, la palabra del Señor es ahí donde debe de estar nuestra fortaleza. Muy bien, la lección del día jueves, y con esto vamos concluyendo la lección de esta semana, se titula Batalla por la mente. El versículo de este día lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6. Y con esto vamos a ir concluyendo. 2 de Corintios 4, 3 al 6. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6. Muy bien, dice la palabra del Señor. 2 de Corintios 4, 3 al 6 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, dice la Escritura que el Evangelio no está encubierto el Evangelio está encubierto entre los que se pierden. Y este Evangelio dice que está encubierto para ellos porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hoy en día hay mucho conocimiento, hoy en día hay mucha luz por todas partes, hoy en día hay mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero el enemigo está haciendo su obra, el enemigo está cegando el entendimiento de los incrédulos. ¿Y qué es lo que sucede hoy en día? Bueno, se habla de que no existe Dios, por un lado, los ateístas, hay otros que dicen hay otros dioses, los politeístas, hay otros que dicen sí, hay un solo Dios. Hoy en día hay una doctrina de Jesús solo, hay otra que están en contra de la Trinidad, hay otros que están en contra de que solamente es el Padre y el Hijo, y por ahí andan muchas doctrinas por aquí, doctrinas por allá, y hay mucha controversia, y hay mucha discusión, hay mucha incredulidad. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio no se hizo para discutir, el Evangelio no se hizo para alegar, no se hizo para pelear, y muchas veces es ahí donde el enemigo cobra terreno en las almas de las personas y ciega el entendimiento de los incrédulos. Y la Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Y nótese lo que dice, que nosotros, dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Jesús, a Jesucristo como Señor, y a nosotros, vuestros siervos, por amor de Jesús. Nótese de que hoy en día a Jesucristo se predica como Salvador, lo cual es cierto. Se predica que Él es nuestro amigo, lo cual es cierto. Pero el apóstol San Pablo está diciendo de que nosotros predicamos a Jesucristo como nuestro Señor. Y esto significa que Él siempre va a mandar. Es decir, Jesucristo es mi Salvador, pero también es mi Señor. Y es ahí donde el Señor dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre hicimos lo otro. Pero el Señor les dirá, apartaos de mí, malditos, no os conozco, al fuego eterno. Porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es aquí donde nosotros tenemos que centrar nuestro enfoque. Tiene que estar centrado en que Jesucristo es nuestro Señor. Él siempre va a mandar y nosotros siempre tenemos que obedecer. Dice el apóstol San Pablo que él se presentaba como siervo a sus hermanos por amor de Jesús. Hoy en día hay evangelistas, hay líderes religiosos, hay pastores y maestros que se presentan no como siervos, se presentan como señores, imponiendo sus doctrinas, imponiendo demandas, imponiendo cosas para su conveniencia. Y es que el Señor dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y cuando está hablando de incrédulos, no solamente está hablando de ateístas, no solamente está hablando de agnósticos, no solamente está hablando de politeístas, sino que está hablando de toda aquella persona que no se somete totalmente
a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el peor engaño, porque a lo menos los ateístas pueden en un momento determinado tener una conversión con el Señor, y el Señor los puede convertir de su ateísmo, pero es bien difícil que una persona que tiene el conocimiento de Dios, pero que no se somete totalmente a la voluntad de Dios, que el Señor pueda hacer algo por esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona siente que está bien. El fariseo era un conocedor de la palabra de Dios y decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, yo no soy ni aún como este publicano que está aquí, pecador. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Y el fanatismo religioso es uno de los peores engaños con el cual Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos. Porque él cree, el religioso cree que está bien, pero si nosotros no nos sometemos totalmente, no parcialmente, no a medias, no a 3/4, no a un 90%, no a un 99.99% a la voluntad de Dios, tiene que ser una totalidad sometidos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que presentarnos. Él es nuestro Señor, y a Él tenemos que predicar, no a nosotros. A veces se predica lo que el hermano hizo, lo que el hermano ha estudiado. A veces se presentan teólogos, doctores, maestros que tienen maestría, teología en divinidad, y hacen una presentación enorme. Y wow, como que a esa persona es la que nosotros vamos a escuchar. No, tenemos que reconocer de que nosotros, si vamos a predicar, va a ser a nuestro Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que presentarnos como siervos de nuestros hermanos por amor a nuestros hermanos y por amor a nuestro Señor Jesucristo, que murió por ellos, sin ningún interés egoísta, sin ningún interés de vanagloria, sin ningún interés de ganar seguidores para nosotros, sino en todo sirviendo a nuestro Señor, siguiendo su ejemplo, sirviéndole con amor y sirviendo también a nuestros hermanos. Bendiciones para todos, que esta lección de esta semana haya sido de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Feliz sábado para todos ustedes y una feliz semana cuando el día de reposo culmine a la puesta de sol. Bendiciones para todos.